Bien, entonces, hermanos, el mensaje que los quisiera pasar es un mensaje muy interesante. Yo creo que generaría muchos comentarios, aportes. Creo que muchos querrían participar. Por el tiempo y por también esa razón, voy a tratar de no hacerlo muy extendido y para que todos podamos después compartir nuestros aportes, lo que tengamos que decir. Bien, pero realmente es un tema muy interesante. Y como el mismo título de ese sermón es Escritas para nuestra instrucción, es de ahí que vamos a partir. Entonces, me gustaría que abriéramos la Biblia, nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10. Vamos a leer algunos versos de este capítulo para envasar lo que vamos a estudiar en este día. Bien, leemos entonces Primera Corintios 10, versos 1, 6, 11 y 12. Bien, así dice: No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar. Verso 6. Estas cosas les sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versos 11 y 12. Todas esas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, que vivimos en estos tiempos finales. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Bien, hermanos, este capítulo 10 de Primera de Corintios es siempre muy utilizado para vermos la necesidad que hay de mirar a la historia del pasado y aprender de ahí lecciones para el tiempo presente. Pero en el caso en que menciona Pablo en esta situación, es muy interesante porque es casi que una aplicación perfecta entre lo que pasó y entre lo que estaba pasando, por lo menos en los días de la hermana Elena. Miren lo que dice ella en el libro, aquí en portugués lo tengo con el nombre Testimonios para los Ministros y Obreros Evangélicos. Perdónenme si alguna otra cita no está con el título igual al que está ahí en español, o si la paginación también no está igual, pero es que algunas de las citas que tengo las saqué en portugués, sí. Entonces, si quieren después las citas les puedo pasar con más exactitud. Pero aquí, Testimonios para Ministros Obreros Evangélicos, en la página 99, dice lo siguiente: La experiencia de Israel, a que el apóstol hace referencia en las palabras de 1 Corintios 10, según es registrada también en los Salmos 105, 106, contiene lecciones de advertencia que el pueblo de Dios en estos últimos días necesita especialmente estudiar. Y ella termina diciendo algo interesante. Insisto en que estos capítulos sean leídos por lo menos una vez a la semana. Miren qué interesante, ¿no? Sabemos que hay un texto donde ella dice que es bueno estudiar las últimas horas de Cristo, la vida de Cristo, especialmente las últimas horas, por lo menos una hora diaria. Aquí hay otra recomendación de ella también para que se lea la historia del antiguo Israel, de la salida de Egipto hasta la entrada a Canaán, que se lea por lo menos una vez a la semana. La historia como está registrada en varios lugares de la Biblia está registrado. Aquí en 1 Corintios, Salmos 105, 106. Está también en Deuteronomio, como vamos a leer aquí más para adelante. Hebreos, en varias partes va a aparecer. Y nos recomienda a la sierva del Señor que la estudiemos por lo menos una vez a la semana. Y eso nos hace justamente pensar en cuán importante no es para nosotros hasta el día de hoy. Y miren que dice también la hermana Elena en Conflicto de los Siglos, la página 451. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Cuando el gran desengaño, su fe fue probada como lo fue la fe de los hebreos cerca del Mar Rojo. Entonces, vemos aquí que una cosa es ejemplo de otra. Realmente vemos aquí una aplicación de que es un tipo y un antitipo. Vemos como tipo, vamos a ver todos los ejemplos. Entonces, la liberación de Egipto era un tipo de qué? De la revelación de la profecía concerniente al advento de Cristo, a la segunda venida de Cristo.
Después tenemos el pueblo de Israel que pasa por el Mar Rojo. Y entonces tienen lo que podemos decir que fue un chasco y de ella podemos suponer la relación que existe entre este momento de la historia de los hebreos y el gran chasco que sucedió al pueblo del Advento. Después, más tarde en su historia, el Señor les da el maná, les da un alimento totalmente distinto a todo lo que ya habían probado en Egipto, un alimento saludable, un alimento sano y que podemos ver que hoy concierne también a lo que sería la reforma pro salud que recibimos. De ahí ellos reciben la ley en el Sinaí también, y en algún momento el movimiento adventista también es llevado a exaltar a la ley de Dios y principalmente su Santo Sábado. Y un ejemplo también que es uno de los que más se habla en el medio de lo que decimos la verdad presente, es la semejanza entre Cades Barnea, la situación donde el pueblo, por no creer en la promesa del Señor, por su incredulidad, quedaron afuera de la tierra y tuvieron que rodear por 40 años en el desierto. Y cómo eso también se aplica al año de 1888, donde un mensaje muy importante fue rechazado por el pueblo del Señor y también perdieron lo que podría estar bien cerca de ellos, la salvación eterna en la venida de Cristo. Y pues bien, al final, la conquista de la tierra de Canaán realmente significaría para nosotros la entrada final al cielo. Pero lo que podemos ver al leer en el libro de Hebreos, el capítulo 4, vamos a ver eso en toda la Biblia, pero es interesante lo que dice aquí en el capítulo 4 de Hebreos, versos 1 y 2, y también el verso 8, dice: Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y el verso 8, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Bien, lo que quiero decir con esto, y también con lo que vamos a ver enseguida, es que las semejanzas de tipo y antitipo terminaron entonces en la conquista de Canaán. Porque aunque entraron a la tierra prometida, ellos no entraron como el Señor le gustaría que fuera. El Señor les dio normas, les dio reglas y direcciones de cómo deberían hacerlo. Y ellos en realidad, como dijo aquí el verso 8, no recibieron el reposo. O sea, Josué no les dio la promesa. No se cumplió entonces en ellos esa promesa. Por lo tanto, aquí se acaba la relación directa de un tipo y antitipo. Entonces, a no ser, puede ser que haya alguna cosa más, pero vemos una diferencia, porque el pueblo final que va a entrar al cielo no va a fallar. El pueblo de Dios de los últimos días, el remanente del Señor, no va a cometer los errores que cometió Israel en la conquista de Canaán. Pero aún así, a partir de aquí, conforme a lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 1, nos dice lo siguiente. Los 9 días, todos conocen muy bien eso, pero es interesante leerlo directamente aquí en la palabra de Dios. Nos dice lo siguiente: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, pues nada hay nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya ha acontecido en los siglos que nos han precedido. O sea, aunque no haya una relación directa de tipo y antitipo, podemos aún extraer muchas cosas de la historia de los hebreos para nosotros hoy. La historia pasada está llena de instrucción para nosotros y en realidad lo que quisiera estudiar con ustedes hoy es justamente lo que pasó después de que ellos llegaron a la tierra de Canaán, la tierra prometida por el Señor. Examinar cómo actuaron, qué les exigía el Señor, qué hicieron, cómo eso les afectó y cómo esto se puede aplicar al pueblo de Dios en los días de hoy también. Bueno, la historia de ellos fue escrita entonces como un ejemplo para nosotros y lo que vamos ahora a ver, qué dijo el Señor que deberían hacer el pueblo después de todos los milagros que les hizo. Les sacó de Egipto, los hizo atravesar el Mar Rojo, les dio pan de ángeles, les hizo salir agua de la roca.
Todo eso debería ser razón de que tuvieran fe, y el Señor les exigió una cosa para que les cumpliera totalmente su promesa. Algunas cosas en realidad, pero en realidad lo que vamos a ver ahora es justamente lo que tiene que ver con la conquista de la tierra de Canaán. Bien, vamos a leer entonces lo que está escrito en Deuteronomio 7. Deuteronomio 7, 2 a 4. Vamos a ver dos partes donde el Señor dice qué deberían hacer ellos. 7, de 2 a 4. Nos dice lo siguiente. Y Jehová tu Dios te las... vamos a ver del verso 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios te las haya entregado y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que servirá a dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Entonces aquí vemos una de las exigencias del Señor bien frisante, bien fuerte, que es de que ellos no deberían hacer alianzas y ni emparentarse con los pueblos que estaban a su alrededor. Ellos deberían más bien establecer lo máximo que fuera posible de distinción en vez de ajuntarse o acercarse a estos pueblos. Bien, esto es una de las cosas. Y también aún en Deuteronomio capítulo 12, los versos del 1 a 5, dice lo siguiente. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado, para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viváis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre los collados y bajo todo árbol frondoso, derribaréis sus altares, quebraréis sus estatuas, quemaréis sus imágenes de acera, destruiréis las esculturas de sus dioses y borraréis su nombre de aquel lugar. No haréis así a Jehová, vuestro Dios. Entonces, dos cosas vemos, o tres, interesantes. Primero, el Señor dijo que no deberían emparentarse y mezclarse con los pueblos impíos de su alrededor, los cuales el Señor les iba a quitar de su camino para que ellos pudieran tomar la tierra. Segundo, ellos deberían destruir cualquier forma de adoración pagana, o sea, todo lo que hiciera recuerdo. Aquí dice que borraréis su nombre de aquel lugar, o sea, deberían limpiar totalmente la tierra de cualquier tipo de recuerdo de adoración pagana. Cualquier ídolo, cualquier lugar de adoración que no era para el Dios Altísimo debería ser eliminado. Pero el verso 4 dice, no haréis así a Jehová, vuestro Dios. O sea, a Dios deberían hacerle todo lo reverso. Más bien deberían adorar. Aquí dice el verso 5, sino que en el lugar en que Jehová, vuestro Dios, escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre y habitar en él, ese buscaréis, y allá iréis. Bien, entonces aquí el Señor les dio las tres órdenes principales cuando llegaron a la tierra. No estamos considerando todo el viaje, solo vamos a ver qué podemos aprender desde ahora, desde este momento en el cual están recibiendo las informaciones para conquistar la tierra. Y si el orden de Jehová fuera obedecido, él guardaría el pacto, él guardaría a Israel de quebrantar el pacto. O sea, el Señor les dio información y instrucción que les guardaría de cometer el error de se apartar del Señor. ¿Cierto? Vamos a ver qué más. En Deuteronomio 7, 19 a 21, hay otra información interesante. Dice aquí que el Señor sería el que iba a pelear por ellos. Miren qué interesante. De las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros, de la mano poderosa y el brazo extendido con que Jehová tu Dios te sacó, así hará Jehová tu Dios con todos los pueblos en cuya presencia tú temes.
También enviará Jehová tu Dios avispas contra ellos, hasta que perezcan los que queden y los que se hayan escondido de tu presencia. Bien, el verso 21 termina, no desmayes delante de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, Dios grande y temible. Y sigue diciendo que Jehová iba a seguir expulsando los pueblos de delante de ellos. O sea, si ellos cumplían su parte en proponerse a hacer lo que el Señor les había dicho, ponerse de parte del Señor, el Señor mismo les iba a ayudar. O sea, no es que ellos sencillamente tendrían que obedecer y hacerse la suya para conseguir esta tierra, porque eran naciones grandes, muy grandes naciones. Incluso, aun cuando Josué era vivo, no sé si todos saben la historia de los gibeonitas, que eran un pueblo muy poderoso, muy grande. Y ellos temieron al pueblo de Israel y vinieron a engañarles para tratar de hacerles una alianza. No sé si todos han escuchado, pero es interesante la historia. O sea, lo que digo es que el Señor les hizo a las naciones que temieran a Israel. O sea, el Señor les preparaba el camino, el Señor les iba conquistando la tierra delante de ellos. Pero ellos deberían haberse propuesto a hacer la voluntad del Señor para esto. Bien. Y ahora vamos a ver entonces qué hicieron ellos cuando llegaron a la tierra. Porque infelizmente ellos no hicieron lo que dijo el Señor que hicieron. Vamos entonces a ver aquí en Jueces, el capítulo 1, cómo fue que ellos actuaron. Ahorita voy a leer desde mi Biblia, que está en portugués, así que voy a traducir el verso, y por lo tanto de pronto queda un poquito distinto. Pero aquí en el capítulo 1 vemos que el Señor les da órdenes, primeramente a Judá, que suba para conquistar la tierra, y Judá sube, hace lo que le dijo el Señor, y no sé si saben todos, pero Judá era la tribu de Caleb, uno de los únicos espías que fue y habló rectamente de la tierra que el Señor les había prometido. Pero miren qué dice después de hablar de varias conquistas de ellos hasta el verso 19, miren cómo comienza. Y el Señor estaba con Judá y expulsó a los habitantes del monte, y habla de más hechos que sucedieron, pero quisiera que atentáramos para la primera frase, y el Señor estaba con Judá. De todas las tribus que vemos aquí, solo dos tienen esa similitud, y la otra está en el verso 22 y dice, y la casa de José, ellos también subieron contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y si vamos a ver en todo ese capítulo, las únicas tribus que hicieron lo que el Señor había ordenado fueron estas dos. Y miren qué interesante los demás. Manasés no expulsó a los habitantes de Bet-Sean. 29. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser. Zebulón no expelió a los habitantes de Quitrón. Aser no expelió a los habitantes de Aco. Naftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes. Y bien, lo que podemos ver es que de todos solamente dos hicieron lo que el Señor les había mandado. Y en solamente dos versos aparece la frase, y el Señor y Jehová estaba con ellos. Y Jehová estaba con Judá, y el Señor estaba con la casa de José. Bien, de aquí ya podemos comenzar a analizar algunas cosas. Una cosa es obvia, cumplir lo que el Señor dice solo es posible, lo que el Señor quiere, solo es posible si Él está con nosotros, si Él va con nosotros. Pero entonces, ¿cómo dividimos esto? ¿Qué debe ser hecho primero? Hacer la voluntad de Dios, pero necesitamos a Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué debe ser hecho primero? Lo que debe ser hecho primero es la decisión de cada persona. El Señor nos dio un poder a nosotros, que es el poder de la elección. Cuando elegimos hacer algo, ya sea por el Señor o contra el Señor, tenemos el derecho de proseguir en esa dirección. Pero si decidimos por el Señor, tenemos la seguridad de que el Señor va a actuar con nosotros. Aunque no hayamos empezado aún, el Señor ya va a estar cumpliendo su parte. Y eso es muy importante porque de todas las tribus de Israel, las únicas que realmente trataron de ir con el Señor fueron las tribus, en este caso la tribu de Judá y la casa de José. Y fueron las únicas que no sufrieron todo lo que las otras sufrieron. Aunque también por estar juntos, como dijo el hermano ahorita, queremos o no, la cuestión de tener la familia hace con que lo que afecta a uno, a la final puede afectar a otro. Entonces, lo que recayó sobre todo Israel también recayó sobre estas dos familias.
Bien, vamos a ver en qué fallaron entonces ellos y cómo les afectó cada particular, ¿no? Lo primero a notarse entonces es que las promesas y pactos del Señor son condicionales, ¿cierto? Aunque Dios es un Dios de misericordia y altera su pacto cuando el hombre no lo sigue. Y mientras hay gracia, estas alteraciones van a ser para ayudar al hombre a volver, a hacer lo que el Señor quiere y conducirle al arrepentimiento. Y hasta aún mismo para probar su corazón, para ver si realmente está dispuesto a darle todo por el Señor. Entonces, otra cosa interesante que debemos pensar es que todo el castigo, lo que juzgamos ser castigo, que el Señor nos trae, toda tristeza, todo sufrimiento, en vez de mirarlo como un castigo, como realmente no es, porque el castigo por el pecado es la muerte y estamos vivos. Entonces, ¿qué son esas cosas? Más bien, ellas son lo que la hermana Leonard se refiere como disciplina necesaria por causa del pecado. No es un castigo en el sentido de que ahora vas a sufrir porque hiciste esto. Más bien, es necesario que sufras para entender lo que tienes que entender y entonces salir adelante. Y esa es la voluntad del Señor para nosotros y mientras haya gracia, esta va a ser la actitud del Señor. Entonces, mientras estamos en el tiempo de gracia, tenemos que mirar cada aflicción, cada prueba, cada dificultad como en realidad parte de la disciplina de amor que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿cierto? En el mismo capítulo de 1 Corintios 10, después de hablar lo que hicieron de mal los israelitas, Pablo dice que en el verso 13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la podáis resistir. Entonces, la historia de ellos en estos particulares de no haber hecho la voluntad del Señor y sufrir pruebas y aflicciones, deberíamos aprender de esto que el Señor nos está probando a cada momento, porque muchas veces en las pruebas podemos olvidarnos del Señor, ¿no? Entonces podemos comenzar primero a tratar de resolverlas por nosotros mismos, o quejarnos, o estar tristes, pero realmente lo reconozco que es muy difícil en medio de una prueba decir, realmente el Señor me está tratando de probar y quiere que yo llegue a tal nivel. Porque el mismo apóstol dice también que debemos regocijarnos cuando caímos, cuando entramos en varias tentaciones, porque es la prueba de la fe que el Señor quiere que ejerzamos. Bien, eh, lo que pasó, a pesar de eso, a pesar de la misericordia del Señor, eso no quiere decir que el Señor siempre va a hacer lo que es en contra de la justicia. Entiendan eso. La justicia sería, hay un pacto, tienes una parte, yo tengo otra. Si eso sucede así, yo voy a hacer esto así, ¿cierto? Aunque el Señor es longánimo y quiere darnos otra oportunidad de hacer lo correcto, esta longanimidad de Dios no es sin un final. Algún día eso va a terminar. Es como, por ejemplo, un matrimonio. Se hacen los votos, se hacen los pactos y entonces uno promete ser fiel, ¿cierto? Pero el otro también tiene que ser fiel, porque si no se cumple la fidelidad de las dos partes, luego una de las partes no está ya obligada a hacer lo que tiene, lo que prometió, ¿cierto? Y así tampoco es con el Señor, aunque Él es longánimo y nos da muchas oportunidades, pero que no abusemos de las oportunidades del Señor. Vamos a ver entonces en Jueces 2 lo que sucedió debido a la desobediencia de ellos, ¿cierto? El capítulo 2, verso 1 dice: y un ángel del Señor subió de Gilgal para Boquim, y dijo: yo los hice salir de la tierra de Egipto, y os traje para esta tierra que he jurado a vuestros padres. Y yo dije: jamás voy a romper mi pacto con vosotros. Y verso 2: y vosotros no haréis pacto con los habitantes de la tierra. El Señor había jurado que no iba a quebrar su pacto, y ellos también deberían jurar no hacer pacto con los habitantes de esta tierra. Lo que sabemos que no sucedió, ellos rompieron su parte del pacto. Sigue diciendo: pondréis abajo sus altares, mas vosotros no obedecisteis a mi voz. ¿Por qué hiciste esto? Por lo que yo también dije: no os expulsaré de delante de vosotros, pero serán como espinos en vuestros lados, y sus dioses van a ser como trampa para vosotros. Entonces, miramos lo que aconteció aquí.
Ellos rompieron su parte del pacto y la asociación con los pueblos impíos de Canaán nunca debería existir. No podrían emparentarse con ellos porque esto les iba a desviar del camino del Señor. Y luego la segunda parte tampoco podría ser cumplida, que era destruir sus altares y lugares de culto donde podrían ser adorados, y solamente adorar a donde el Señor pusiera su nombre. Entonces, lo que dijo el Señor en el verso 3 es que él tampoco terminaría de cumplir su parte en el pacto. Porque vamos a ver lo que dice Josué, el libro de Josué, en el capítulo 23. 23, a partir del verso 1. Aquí el Señor en realidad describe cómo deberían hacer, qué deberían hacer. Verso 3 dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, ¿cierto? Y el Señor terminó diciendo, si quebrantáis, verso 16, si quebrantáis el pacto que Jehová vuestro Dios os ha mandado, yendo a honrar a dioses ajenos, inclinándoos ante ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y desapareceréis rápidamente de esta buena tierra que os he dado. Entonces la parte del Señor ya no sería cumplida en este momento. Entonces, en los versos anteriores, también dice el Señor lo que deberían ellos hacer y qué sucedería si ellos no hacían eso. Pero seguimos ahora en el verso 4 de Jueces, que nos dice, verso 4 de Jueces 2. Y sucedió que cuando el ángel del Señor dijo estas palabras, para todos los hijos de Israel, el pueblo levantó su voz y lloró. Y realmente ellos se arrepintieron. Miren lo que dice la hermana Elena sobre este arrepentimiento. Fue un arrepentimiento verdadero. No, a pesar de que en el capítulo 3, en el mismo capítulo 2, después del verso 5, vamos a ver que ellos volvieron a hacer lo mismo de malo. Fue un intervalo un poco largo de tiempo entre este momento y cuando ellos volvieron a hacer lo que era malo a los ojos del Señor. Pero acá dice, el pueblo se curvó ante Dios en contrición y arrepentimiento. Ofreció sacrificios y confesó su falta delante de Dios y unos a los otros. Los sacrificios ofrecidos no tendrían valor si los israelitas no se hubieran demostrado verdaderamente arrepentidos. Su contrición era verdadera. La gracia de Cristo, obró en su corazón cuando ellos confesaron sus pecados y ofrecieron sacrificios y Dios los perdonó, ¿cierto? Pero miren qué dice, el reavivamiento fue genuino. Eso causó una reforma entre el pueblo. Entonces, cuando hay verdadero arrepentimiento, entonces hay reforma, ¿cierto? Hay reavivamiento, hay reforma. Ellos permanecieron fieles a la alianza que habían hecho. El pueblo sirvió al Señor todos los días de Josué y todos los días de los ancianos que vivieron más allá de Josué, que habían conocido las obras del Señor. Y sigue diciendo, ellos se arrepintieron de sus pecados y fueron perdonados. Pero, para que me perdí, la semilla del mal ya estaba sembrada y creció para dar frutos. La vida de Josué de integridad inmutable terminó. Su voz de reproche y advertencia no más era escuchada. Una a una, las fieles centinelas que atravesaron el Jordán depusieron sus corazas. Una nueva generación surgió en la escena. El pueblo se alejó de Dios, su adoración fue mezclada con principios equivocados y orgullo ambicioso. Está en Review and Herald, 25 de septiembre de 1900. Entonces, aunque el pueblo se arrepintió, el equívoco que cometieron al principio trajo sus consecuencias. Les trajo consecuencias que tuvieron que llevar por mucho tiempo. Y miren qué dice el verso 10. La generación de Josué fue reunida a sus padres, y aquí se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor, tampoco las obras que había hecho por Israel. Y el verso 11. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a la vista del Señor y sirvieron a Baal. Miren qué interesante, el verso 10 dijo que surgió una nueva generación que no conocía a Jehová. Pero es interesante, ¿cómo es que no conocían a Jehová? ¿Qué significa conocer a Jehová? Significa ver
claramente las señales que había hecho antes? ¿Será que es solamente eso? Porque si es así, se nos haría difícil a todos nosotros a creer, a conocer a Jehová realmente. Pero, infelizmente, el hecho de que no se conociese a Jehová significa que los padres no hicieron mejor su trabajo que lo hicieron los pueblos paganos entre los cuales se fueron a vivir. O sea, el pueblo de Israel, que recibió orden del Señor de que deberían instruir a sus hijos, enseñarles el camino de Jehová y hacer Jehová conocido a sus hijos, ellos no cumplieron esto debido a sus anteriores elecciones. Estar en medio de las naciones paganas les hizo olvidarse de Jehová. Los padres entonces no cumplieron su trabajo, pero los paganos sí lo hicieron. El resultado está en los versos 11 y 12 que dice, 11 a 13, perdón. Y los hijos de Israel hicieron lo malo a la vista del Señor y sirvieron a Baal. Y ellos dejaron el Señor Dios de sus padres, que les sacó de Egipto, y siguieron otros dioses, los dioses del pueblo que estaba a su alrededor, y se inclinaron entre ellos y provocaron a la ira de Jehová. Y ellos abandonaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. Hermanos, entonces aquí vemos los tristes resultados de haber en algún momento decidido no apartarse, no tomar la decisión correcta en lo que dijo el Señor. El Señor les dijo, no os mezcléis, separaos, purificaos, hacéis que seáis un pueblo santo, y que no os mezcléis con estas tierras, con estas gentes. Y por no hacer eso, no pudieron cumplir también la parte de destruir a sus maneras de culto, no pudieron educar a sus mismos hijos en el conocimiento de Jehová, y de ahí vemos que infelizmente fue una cadencia. El pueblo de Israel, entonces en todo el libro de Jueces, va a estar con esto. Se olvidan del Señor, el Señor les trae otra vez, y vamos a ver entonces en Salmo 106, que dice, cómo está descrito en Salmo 106. Salmo 106, 34 a 40. Aquí está escrito de la siguiente manera. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Al contrario, se mezclaron con las naciones, aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. Y derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, a quienes ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, se encendió contra su pueblo el furor de Jehová y abominó a su heredad. Miren qué triste, qué cosa, qué espanto nos debería causar esta frase. Y el Señor abominó a su heredad. Miren qué cosa tan grave. Y cuánto se hundieron los israelitas también en esas prácticas, ¿no? Miren que hay aquí una cita de Patriarcas y Profetas que nos dice que mientras no se extinguió, voy a parafrasear algunas partes y voy a leer lo que he subrayado. Mientras que no se extinguía la generación que había recibido la instrucción de Josué, la idolatría no avanzó mucho, hizo poco avance. Pero después, en este entonces, cuando el pueblo de Israel no hizo lo que el Señor había dicho, los padres prepararon el terreno para la apostasía de sus hijos. La desobediencia y el menosprecio que tuvieron por las reflexiones del Señor los habían entrado en posesión de Canaán. Del Señor, los que habían entrado en posesión de Canaán sembraron malas semillas que continuaron produciendo su amargo fruto por muchas generaciones. Miren qué interesante lo que dice ahora. Los hábitos sencillos de los hebreos los habían dotado de buena salud física, pero sus relaciones con los paganos los indujeron a dar rienda suelta al apetito y a las pasiones, lo cual redujo gradualmente su fuerza física y debilitó sus facultades mentales. Por sus pecados fueron separados de Dios y su fuerza les fue quitada y ya no pudieron prevalecer contra sus enemigos y fueron sometidos a las mismas naciones que ellos pudieron haber subyugado con la ayuda de Dios. Miren cuántos resultados malos por haber comenzado en un momento dejarse llevar por las sugestiones de Satanás en vez de seguir el claro así dice Jehová. Aquí dice que yo creo que aquí se incluyen los hábitos de
de salud, los hábitos de modestia, pero acá dice de hábitos sencillos que les otorgaban buena salud física. Entonces, aquí dice que dar rienda suelta al apetito de las pasiones fue uno de los resultados de la relación de ellos con los paganos, y eso les debilitó y ya no les permitió tener la fuerza necesaria para vencer a estas naciones y tomar pose de lo que el Señor les quería dar. Esto está en Patriarcas y Profetas 587. Y bien, ahora entonces vamos a aprender un poco cómo esto se podría aplicar a nosotros hoy, ¿no? Primero, las relaciones entre los justos y los injustos siempre van a tender aquí, a justificar y a elevar el impío o más bien a perjudicar el justo. Es interesante, ¿no? Pero tristemente lo que sucede es que en este mundo de pecado y de grandes dificultades a que estamos expuestos, la relación continua entre justos e injustos tiende más a debilitar al justo, a corromperle y hacerle que sin darse cuenta despacio vaya abandonando los hábitos sencillos, las reformas, y comienza entonces a exponerse sus hijos a un ambiente en el cual les va a moldear un carácter no para el cielo, y eso les prepara un triste camino. Es bien triste ver los resultados de eso, pero miren bien, puede uno decir, entonces, ¿cómo vamos a predicar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Existe una diferencia entre una relación como la que hizo Israel, ¿no? Un pacto, alianzas, eso dijo que hicieron alianzas, entonces vivían entre ellos. Pero nuestro ejemplo ya lo tenemos, que es el ejemplo de Enoch, que vivía ¿a dónde? ¿A dónde el Señor le dijo que viviera? Estaba viviendo en el lugar recomendado por Dios, estaba viviendo en su lugar, en el campo, apartado de todas las otras naciones, y él iba a dar el mensaje y volvía. En la época de Salomón pasaban cosas parecidas, allá fue el reverso, pero Salomón no se mezclaba, no estaba mezclado exactamente. El culto de Israel estaba puro. Estaba Salomón ahí y había realmente un reavivamiento en esta época. Tanto es que la reina de Sabá vino desde lejos a conocer, a ver con sus propios ojos, a escuchar con sus oídos, lo que solamente supo a dónde vivía, pero quería verlo, comprobarlo, y el Señor usó entonces Israel en ese entonces para ser una luz en el mundo. Y lo mismo pasaba con Enoch, de otra manera, viviendo en el campo y predicando en las ciudades, él también era luz para el mundo, sin permitir que el mundo lo contaminara, porque él sabía que vivir entre los paganos sería para él probablemente el final. Su fe seguramente sería probada. Lot, aunque pudo mantenerse justo en la ciudad, vemos el resultado de que entre tratar de mantenerse Jesús. justo entre tratar de mantenerse justo a donde el Señor no le recomienda a uno y hacerlo reverso es totalmente distinto. Lot perdió mucha cosa en su camino, perdió toda su familia prácticamente. Su esposa murió y sus hijas espiritualmente murieron y fueron las que generaron dos de las naciones que más eran enemigas de Israel, las que más les trajeron problemas y dolores. Quiero leerles aquí, de hecho, de paso les presento aquí al hermano Raúl y a todos los que nos ven. Gracias a Dios, quiero agradecer a Dios por este trabajo que hemos podido realizar aquí en IAG. En español siempre ha habido una Biblia de estudios, no sé si una o dos Biblias de estudios que tienen comentarios de la hermana Elena. Y gracias a Dios el Señor nos ha permitido aquí en IAG también producir finalmente una Biblia de estudios también, con citas de la hermana Elena. Y es de ella que voy a sacar la cita que voy a leer en este momento. En el comentario de Jueces, capítulo 2, verso 2. Para que veamos que nos tiene el Señor de enseñar también, en relación al peligro de relacionarse con los impíos y estar en medio de ellos. Miren esto. No es seguro que los cristianos elijan la compañía de aquellos que no tienen conexión con Dios y cuya conducta le es desagradable. Entre tanto, ¿cuántos profesos cristianos se aventuran en terreno prohibido? Muchos invitan parientes vanos, frívolos e impíos a sus casas, y muchas veces el ejemplo y influencia de estos visitantes irreligiosos producen impresiones duraderas en la mente de los hijos de la familia. Miren eso.
Entonces muchos padres, yo he visto que muchos padres son padres cristianos, mantuvieron sus hijos en el camino del Señor, pero muchas veces los hijos les aparecen gustos raros y no saben de dónde vienen. La verdad es que infelizmente muchas veces la misma familia termina trayéndonos estas cuestiones, estas dificultades. La influencia así ejercida es semejante a aquella que resultó de la asociación de los hebreos con los impíos cananeos. Dios considera a los padres responsables por desobedecer a su orden, de separarse a sí mismos y a sus familias de estas influencias profanas. Aunque tengamos que vivir en el mundo, no debemos ser del mundo. Somos prohibidos de conformarnos con sus prácticas y modas. La amistad con los impíos es más peligrosa que su enemistad. Miren qué grave es eso. Ella, la amistad con los impíos, desencamina y destruye miles de personas que por un ejemplo correcto y santo podrían ser llevadas a hacerse hijas de Dios. Así, la mente de los jóvenes se familiariza con la falta de religión, con la vanidad, impiedad, orgullo, inmoralidad, y el corazón que no es protegido por la gracia divina es de manera gradativa corrompido. Casi que de manera imperceptible, los jóvenes aprenden a amar la atmósfera corrupta que cerca a los inicuos. Los ángeles malos se reúnen a su alrededor y ellos pierden el placer por lo que es puro, refinado y ennoblecedor. Hermanos, lo que estamos leyendo son cosas que se aplican a padres cristianos de la verdad presente. ¿Entienden? Todo eso muchas veces sucede bajo los ojos de los papás, porque no se dan cuenta del peligrosa que es la asociación de los hijos de Dios con los hijos de las tinieblas, ¿cierto? Lo que Satanás está haciendo, tratando de hacer a los hijos de Dios es, como dice la Biblia, si los mismos elegidos él trata de sacarlos del camino. Entonces, todo eso lo que estamos viendo, que los jóvenes aprendan la falta de religión, vanidad, impiedad, orgullo e inmoralidad, todo esto puede ser aprendido dentro de un hogar cristiano, de la verdad presente, cuando introdujimos en nuestras casas no solamente los no cristianos, pero también las costumbres de los no cristianos, ¿cierto? Entonces, podemos ver cómo es peligroso. Vamos a ver, por ejemplo, aquí vemos el texto que dice que ellos llegaron a sacrificar a sus ídolos a Baal, sus hijos, perdón. Sus hijos y sus hijas eran sacrificados, les daban sacrificios a Baal. Pero miren qué interesante. Sacrificio tiene más que ver con dedicación que con muerte. No sé si me entienden. Sacrificio, tanto es que todos los días nosotros nos sacrificamos por algo, o deberíamos hacerlo. El Señor nos llama al sacrificio, pero no es literalmente morir, ¿cierto? Sino una dedicación diaria. Pero en este caso ellos sacrificaban sus hijos a los ídolos, o sea, les dedicaban sus hijos a los demonios, dice la Biblia. ¿Y será que eso no es peligroso de que suceda en medio nuestro hoy? ¿Será que en nombre de algún ídolo muchas veces los padres no sacrifican a sus hijos? Imaginemos, por ejemplo, no sé, yo creo que no sucede entre nosotros los que aquí estamos, pero imagínense que está ahí la mamá con sus hijos y su deber es estar ahí cuidándole al hijo, dándole la dirección de qué debe hacer, qué no debe hacer. Pero muchas veces el niño es impertinente, entonces la mamá, por liberarse de eso, le pone ante la tele. ¿Qué estará haciendo esta madre en este momento? ¿No estará inmolando a su hijo en el altar de un ídolo? La televisión es uno de los básicos, muchos ídolos que hay hoy día, pero la cuestión de la idolatría en realidad es muy amplia. Y eso todo es resultado de permitir que las relaciones con los impíos muchas veces afecten a nuestra familia, ¿cierto? Aunque no tengamos tele en nuestras casas, hay otras maneras de que eso suceda. Entonces vamos a terminar el texto que dice: padres que profesan ser cristianos prestan máxima consideración a sus huéspedes mundanos y descreyentes, mientras esas mismas personas que son tratadas con cortesía y atención desvían sus hijos de la sobriedad y religión. Los jóvenes pueden estar tratando de seguir una vida religiosa, pero los padres invitaron al tentador a entrar a su casa y él teje su red en torno de los hijos, en torno de sus hijos. Idosos y jóvenes quedan envueltos en divertimientos dudosos, la excitación de placeres mundanos. Ven qué peligroso es esto. El último párrafo dice, muchos sienten que necesitan hacer algo
alguna concesión para agradar a sus parientes y amigos irreligiosos. Como no siempre es fácil trazar una línea que divide las cosas, una concesión abre camino para otra, hasta que aquellos que ya fueron verdaderos seguidores de Cristo se conforman en vida y en carácter según las costumbres del mundo. El relacionamiento con Dios es quebrado. Los cristianos son apenas por nombre. Al sobrevenir el momento de prueba, entonces, es visto que su esperanza no tiene fundamento. Se vendieron a sí mismos y a sus hijos al enemigo. Hermanos, no espero con esto hacer con que nadie quiera recibir a los parientes en sus casas, ¿cierto? No es esa la intención. Pero en todo lo que nos permite el Señor, nos pide el Señor, debemos hacer lo máximo de nosotros. Entonces, debemos más bien pensar en, no solamente en nosotros, pero en los hijos. No sé si todos tienen hijos, ¿no? Pero eso es una de las cosas que más nos toca a nosotros. Cuando sabemos que nuestro hijo va a sufrir, aunque yo no tenga hijos, por tanto escuchar de lo que imagino que suceda. Al imaginar el sufrimiento de un hijo, el papá es capaz de hacer muchas cosas, un padre y una madre. Entonces, un hijo puede ser una motivación para hacernos más correctamente y más firmes la voluntad del Señor. Bien, entonces, que pensando en nosotros y en nuestros hijos, podemos tener mucho cuidado con la relación que tenemos con los que están a nuestro alrededor y que en realidad deberían ser únicamente objeto de nuestro amor en el sentido de salvación, ¿cierto? No amando sus costumbres, no amando las personas que son más que a Dios que tenemos. Entonces, si realmente amamos a esas personas, lo que vamos a hacer es dirigirlas a Dios y no tratar de mezclarnos con ellas para hacer que se atraigan para el Señor. La última vez que estuve en Chile, una vez escuché de algo bien raro, ¿no? Que me dijeron unos amigos, que hablaban en una iglesia de espiritualidad contemporánea. O sea, lo que estaban tratando de hacer es que lo religioso, lo que ya estaba medio antiguo, deberían adaptarlo a los cristianos de hoy. Entonces, los jóvenes deberían sentirse más en casa, ¿entienden? Pero miren cuán peligroso es esto. Miren lo peligroso que es tratarse de familiarizar con lo que el mundo hace. Entonces, la música de antiguamente ya no es tan importante como que el joven se sienta atraído por la música. Entonces, más importante que la adoración es el joven. ¿Entienden? Aunque el joven debería someterse a Dios, más bien la religión se somete a sus costumbres. Y eso me dejó bien preocupado. Aunque cuando voy a ver alrededor es lo que ya sucede hace mucho tiempo, infelizmente. Y si nosotros, como decimos, somos predicadores de la verdad presente, no deberíamos permitir que esas cosas sucedieran ante nuestros ojos sin por lo menos llorar y clamar al Señor por las abominaciones que están sucediendo. ¿Cierto? Y que nosotros tengamos, entonces, hermanos, basado en eso, mucho cuidado para que nuestra relación con los impíos no contamine a nosotros y a nuestros hijos, que no permitamos concesiones en nuestra vida, ¿cierto? Porque una concesión pequeña, como dijo aquí ahora la hermana Elena, una pequeña concesión abre camino para otra, porque no hay una línea que divide. Si la voluntad del Señor es esta, y lo que me propone el mundo es esta, la única línea que divide es, eso es lo correcto y eso es incorrecto, eso es malo. Pero si tratamos de encontrar algún medio ahí, no hay nada definido. Entonces, el hecho de que me vaya cayendo un poquito hacia acá es bien posible y sucede la mayoría de veces. Pero sabemos que con la ayuda del Señor, aunque estemos en un mundo donde la mayoría de las personas, la gran mayoría de la población mundial, más bien se ha querido apartar del Señor que acercarse a Él, sabemos que nosotros podemos ser los que lleven el mensaje del Señor verdaderamente a la gente. El mensaje, realmente, un mensaje de juicio, un mensaje de que es necesario convertirse y de que aún hay esperanza y que el Señor espera por cada una de esas personas. Y que no nos permitamos ser contaminados, más bien podamos contagiar, ¿cierto? Esto es una de las cosas que sucedió. Y el segundo punto es que el pueblo de Dios debería excluir todo ídolo, todo lugar o toda cosa que sirve al propósito del enemigo de Dios. Hoy aún es posible sacrificar, como dije, nuestros hijos a los demonios, ¿cierto? Entonces podemos ver a través de la moda, a través de distracciones, hasta mismo trabajo, hasta mismo
una pareja, cualquier cosa puede volverse un ídolo para nosotros después de que nos contaminamos con el mundo y perdemos la agilidad mental para entender la palabra de Dios. ¿Cierto? Vamos a ver aquí en el mismo comentario de esta Biblia algo sobre Éxodo 20, verso 3, ¿cierto? Que habla que es el segundo mandamiento, que es no tener ídolos, no tener imágenes de escultura, no ponerlas delante de nosotros. Pero mira, aquí vamos a profundidad, porque realmente para nosotros realmente no hace mucho sentido hablar de ídolos de piedra, de madera, de oro, porque hoy día es algo casi que no se ve. Y entre los cristianos no conozco una persona que tenga ganas de arrodillarse ante una estatua. Pero lo que sí podemos ver es que hay otros ídolos que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces vamos a leer aquí lo que dice el Señor a través de la hermana Elena en Review and Herald, 15 de marzo de 1906. Los idólatras son condenados por la palabra de Dios. Su insensatez consiste en confiar en sí mismos para obtener salvación, en postrarse delante de las obras de sus propias manos. Entonces, miren qué interesante. La salvación por las obras es una manera de idolatría, pero es una idolatría donde uno se adora a sí mismo. Sus actitudes son más importantes que la fe en Dios y que realmente hacer la voluntad de Dios. Entonces, se fijan mucho en las obras de sus manos. Dios clasifica como idólatras los que confían en su propia sabiduría, en sus propias maquinaciones, que dependen del éxito de su riqueza y poder, que se esfuerzan para fortalecerse en medio de alianzas con los hombres a quienes el mundo dice grandes, pero que fallan en discernir las reivindicaciones de la ley divina. Entonces, mira cuántas maneras de idolatría no podemos encontrar, ¿cierto? En este caso, la idolatría del yo. Muy bien. Era lo que más pasaba a los israelitas. En realidad, si vamos a ver, por ejemplo, antes de que entraran a la tierra, fueron a espiar, los espías fueron a ver la tierra, volvieron y dieron su mensaje. Algunos fueron favorables, pero la mayoría fue contra, y todo el pueblo entonces estaba en contra. Y el Señor les castigó porque no quisieron hacer la voluntad del Señor, sino quisieron hacer su propia voluntad. Y entonces el Señor les castiga y dice que tendrían que percorrer toda la tierra. O sea, deberían caminar 40 años aún, hasta que todos fallecieran. Pero entonces ellos dijeron, no, ahora sí vamos a hacer. Y se fueron, y el Señor dijo, no vayan, y fueron. O sea, tratar de hacer las cosas por sus propias fuerzas, aunque sea la propia voluntad del Señor, si no entiendes lo que estás haciendo realmente, si no te propones a hacerla y estar seguro de que aunque todos los esfuerzos vengan de ti, el querer y hacer viene de Dios, podemos estar idolatrándonos a nosotros mismos. Y eso también es un medio de idolatría. Es interesante. Hay otro concepto aquí también de idolatría, según la hermana Elena también en Review and Herald, 3 de diciembre de 1908. ¿Somos adoradores de Jehová o de Baal? ¿Del Dios viviente o de los ídolos? Puede que no haya relicarios, no sé cómo traducir esta palabra, yo creo que es así, externos visibles. Puede que no haya imágenes para los ojos mirarem. Entre tanto, podemos estar practicando idolatría. Es tan fácil crear un ídolo de ideas o objetos acariciados como moldear dioses en madera o piedra. Miren qué interesante. Un buen ejemplo de eso que veo, por lo menos aquí en Brasil, no sé cómo será en Chile, no sé si hay alguien de este grupo que de pronto tenga alguna idea en este sentido. Creo que no, pero bien, aquí hay mucha gente antitrinitariana. Es interesante notar una cosa. Independiente si están bien o mal, lo interesante es que la única cosa que predica, siempre puedes comenzar hablando de vacas y terminan hablando de la Trinidad. Y comienzas hablando del santuario y terminan hablando de la Trinidad. Y la reforma para la salud y terminan hablando de eso. O sea, es como que esto es una cosa tan importante para ellos que se olvidaron del mensaje de Dios. ¿Entiende? Entonces, es posible que hasta mismo cuando concebemos ideas que no queremos dejarlas por nada y estamos ahí insistiendo, podemos hacer ídolos con la misma, aún pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, esto es algo peligroso también cuando tenemos nuestra propia conciencia, cuando ponemos en nuestra propia conciencia cosas tan fuertes que
las ponemos arriba de lo que realmente importa, ¿cierto? Y eso es una de las maneras también de no adorar a Dios, sino adorar a un ídolo que nosotros ponemos. Y bien, miles tienen un falso concepto de Dios y sus atribuciones. Están sirviendo a un Dios falso como los siervos de Baal, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos una mala concepción del Señor, también lo estamos haciendo. Por eso, debemos todos estudiar la palabra de Dios para conocer al Señor. Porque todos, no sé si entienden esa parte, pero acá dice que muchos tienen falso concepto de Dios y sus atribuciones. Ellos están sirviendo a un Dios falso como los siervos de Baal. O sea que no conocer al Señor automáticamente nos hace adorar algo. Si decimos que somos religiosos y no lo conocemos bien al Señor, entonces algo estamos adorando. Y puede ser que no sepamos qué, pero podemos estar siendo idólatras. Por eso la invitación del Señor es que lo conozcamos a través de tu palabra, de su palabra, la verdad. ¿No es cierto? Y podemos ver aún muchos otros ejemplos de cómo la idolatría nos ha tomado hoy día. Pero quiero que pensemos ahora lo siguiente. La misericordia y la longanimidad del Señor fue demostrada de manera muy amplia. Algo alrededor de 1000 años pasaron desde que ellos entraron a la tierra prometida hasta que finalmente fueron rechazados como pueblo. Este pueblo rebelde de que estamos hablando aquí. Y ellos fueron rechazados como un pueblo totalmente, pero sabemos que el pueblo de los últimos días, distinto a los israelitas, va a entrar verdaderamente al reposo. No va sencillamente a entrar en una tierra y donde tiene bendiciones, pero entonces va a tener la oportunidad de hacer lo equivocado. Solo los que van a entrar en la Canaán celestial van a ser los que realmente estén listos para ello. Y en los últimos días el distintivo de los israelitas no es un linaje sanguíneo, sino que es estar ajuntados bajo la verdad. ¿Cierto? Los 144,000 eran los que solo tenían la verdad en sus bocas. Entonces lo que ajunta al pueblo de Dios en los últimos días es estar firmes en la verdad, no su linaje sanguíneo. Y por lo tanto debemos consagrarnos al Señor, porque aunque ha sido misericordioso, ha sido longánimo, desde cuántas oportunidades ya sabemos que el Señor no podría haber vuelto, pero debido a la incredulidad, debido a la desobediencia, dicho algunas veces en la Biblia, el Señor tiene que retrasar su promesa. Miren qué ha sucedido con nosotros. La hermana Elena dice en cierta cita, no lo voy a tener ahora, pero que poco después de 1844 el Señor podría haber vuelto. Aunque faltaban algunas cosas sucederem, todo eso podría haber sucedido un poco tiempo después. Y después otra vez en 1888. Y hay otras citas que hablan de otros momentos también. Entonces el Señor siempre quiere, y nosotros le estamos obligando a ser longánimo con nosotros, ¿no? Pero una cosa es verdad, hermanos, la hermana Elena también nos recomienda que pidamos a Dios que nos dé misericordia. Porque si miramos adentro de nosotros mismos, vamos a ver la necesidad que tenemos de conversión. Y pedir al Señor tiempo, no tiempo para gastar en nuestros deleites, pero tiempo para realmente reavivar nuestra alma, tiempo para consagrarnos a Dios y a hacer su voluntad, para que podamos preparar nuestro carácter y no para aprovechar más aún todo lo que este mundo tiene para ofrecer y que dura poco tiempo y que no nos trae ningún provecho eterno. Entonces, debemos consagrarnos al Señor, no codiciar lo malo como codiciaron aquellos, pero sí buscar la verdad y aprovechar este tiempo de longanimidad del Señor que aún tiene para nosotros, ¿cierto? Y bien, hermanos, en este momento entonces, no sé si ahorita o después de este momento vamos a tener la oración o la participación de los hermanos, pero este es el mensaje que quisiera traerles. Aunque hay muchas cosas más que podríamos sacar de aquí, el tiempo no nos va a permitir por hoy. También tengo algunos compromisos y también se hizo un poco tarde, pero espero que les haya sido de provecho algo, que les haya hecho, no bien que me hayan escuchado, pero que más bien hayan realmente abierto más la mente en cuanto a todo esto, para que veamos cómo el Señor nos quiere guardar de estos errores y de cómo cada uno de ellos puede afectarnos aún hoy día, y también de cómo el Señor tiene misericordia de nosotros, porque aunque muchos hemos cometido estos errores vez tras vez,
aún tenemos la oportunidad y que no despreciemos esa oportunidad, que la aprovechemos, porque el Señor lo que más quiere es salvar a su pueblo. Aunque en la historia de Israel vemos que Dios les habla duro muchas veces, hay un verso que estoy triste por no haberlo apuntado, pero Dios dice que la razón por la cual eligió a Israel no era por los grandes hechos que hacía o por cualquier otra cosa, sino porque le amaba. Y eso aún es el sentir del Señor para nosotros hoy. Somos el Israel moderno y el Señor espera mucho de nosotros, que nos consagremos a Él para entonces no repetir esa historia del antiguo Israel, pero sí ser el verdadero pueblo que representa a Dios en esta tierra. Amén.